Imaginemos por un momento abrir un dossier polvoriento. De esos típicos con tapas de cartón marrón que ya se deshacen por los bordes. Resulta que este en concreto estuvo guardado durante décadas en la casa de un familiar en el sur de Londres, un tal tío Ted. Sí, fíjate qué descubrimiento. Totalmente. Y al abrir la primera página, pues aparece la fotografía de una colegiala de 14 años. Cara redonda, mirada inocente, casi asustadiza. O sea, la típica imagen de una niña que aún no sabe absolutamente nada del mundo. Claro, una niña normal y corriente, digamos. Exacto. Pero pasas la página y hay otra foto de la misma chica. Solo han pasado 4 años. Y el cambio físico, y bueno, también psicológico que captura esa lente, es absolutamente escalofriante. ¿Es que no queda ni rastro de esa niña? Dala. La persona que te devuelve la mirada parece una estrella de Hollywood platinada con una expresión súper dura, cínica, casi vacía. Y a su lado aparece la foto de un paracaidista estadounidense esbozando una sonrisa así como ladeada. Y no son actores posando para una película de cine negro, precisamente. ¿Qué va? Sí. Son asesinos y están condenados a la horca. Bienvenidos a una nueva inmersión profunda. Hoy vamos a investigar a fondo el libro El Bonnie Clyde del Londres en tiempos de guerra, o sea, la ola de crímenes de Betty Jones y Carl Hulten, escrito por Prash y Melissa Ganendran. Hola, ¿qué tal? Pues sí, a mí lo que más me impacta de esas dos imágenes no es solo el cambio de peinado o la ropa, que también, sino la muerte absoluta de la inocencia. Ya. Estás viendo a alguien que aprendió a una velocidad vertiginosa, que jugar un papel, o sea, crear una fachada impenetrable, era su única forma de sobrevivir. Madre mía. Y precisamente el material en el que nos vamos a sumergir hoy hace un trabajo magistral al cartografiar exactamente cómo murió esa inocencia. Porque, claro, la tendencia natural cuando leemos los titulares de la prensa británica de la época es verla simplemente como la mente maestra. O sea, la chica mala sin escrúpulos que manipuló a un pobre soldado. Claro, la historia fácil, digamos. Eso es. Pero las fuentes nos exigen ir mucho más allá de la caricatura del monstruo. Nos obligan a mirar el mecanismo exacto que lo fabricó. Así es, porque detrás de los grandes crímenes sensacionalistas suele haber una genealogía del abandono. O sea, este análisis no busca el morbo barato del true crime, sino entender el fondo. El por qué. Exacto. Entender cómo el desplazamiento forzado, la pobreza extrema y las promesas rotas de las instituciones pueden fracturar la psique de una persona desde su infancia, hasta dejarla completamente irreconocible. Vale, vamos a desgranar esto un poco. Para rastrear esa fractura, creo que lo más impactante es empezar justo en el punto donde la fachada se derrumba por completo. Buena idea. El clímax. Enero de 1945. El tribunal del Old Bailey en Londres. El caso ha sido bautizado por la prensa como el asesinato de la barbilla hendida. Y las fuentes describen la sala abarrotada. Sí, con ese olor a madera encerada. Madera encerada, sudor, el tabaco de los periodistas empujándose en los bancos. O sea, hasta tuvieron que habilitar espacio extra para la prensa estadounidense. ¡Qué locura! Y en el banquillo están los dos protagonistas de nuestras fotografías. Carl Hulten, un soldado estadounidense de 22 años. Ajá. Y Elizabeth, conocida como Betty Jones, una bailarina galesa de tan solo 18 años y medio. Acaban de ser juzgados por el asesinato a sangre fría de un taxista londinense, George Edward Hayes. Y la verdad, el contraste entre cómo ambos afrontan ese momento final es súper revelador. Es que es pura teatralidad macabra. Hulten está ahí apoyado contra la pared de madera del banquillo, fumando un cigarrillo con total tranquilidad. Como si no fuera con él la cosa. Literalmente charlando con los guardias de seguridad. Actúa como un gángster de Chicago de una película de serie B. De hecho, en sus declaraciones a la policía, básicamente dijo que todo había sido culpa de Betty. Claro, echando balones fuera. Diciendo que ella quería ser una mule. O sea, el término de la época para la novia de un mafioso, y que él solo le estaba siguiendo el juego. Es que Hulten estaba completamente absorbido por esa fantasía criminal. Para él, mantener esa fachada de dureza impenetrable era más importante que su propia vida al final. ¡Qué barbaridad! Pero cuando el juez se pone la tradicional gorra negra para pronunciar la sentencia de muerte y entona las palabras de que el Señor se apiade de sus almas,
la reacción de Betty es diametralmente opuesta. Se derrumba. Se derrumba por completo, sí. Suelta un alarido de terror puro. O sea, un grito histérico que resuena por todo el inmenso tribunal mientras los guardias se la llevan a rastras. Pero, a ver, leyendo las transcripciones me asalta una duda constante. Dime. Porque la narrativa popular siempre asume que la actitud dura e insensible de Hulten fue la que arrastró a una joven ingenua a una espiral de violencia. Ya, el soldado corrompiendo a la chica. Exacto. Pero, ¿no es posible que fuera al revés? O sea, que la obsesión de Betty por vivir una fantasía de gángsters y lujo fuera lo que acabó dictando el guión que Hulten se sintió obligado a interpretar y que eso selló el destino de ambos. A ver, es una dinámica muy compleja y la verdad es fácil caer en la trampa de adjudicar el rol de manipulador maestro a uno solo. Hulten era mayor, era militar y, bueno, fue quien apretó el gatillo. Claro, tenía el poder físico. Eso es, tenía el poder físico. Pero Betty proporcionó el escenario psicológico. Sin embargo, en el instante en que escucha la sentencia, cualquier ilusión cinematográfica que Betty pudiera albergar se desvanece de golpe. Ya no hay luces ni cámaras. Exactamente. Solo queda la cruda y aterradora realidad de la soga. Y esa realidad se vuelve completamente asfixiante en la prisión de Holloway, donde ella espera su ejecución. Los detalles de sus días en la celda de los condenados son de un terror psicológico abrumador. Son durísimos. Hay un momento en el que las celadoras, tratando de mantener la cuerda, juegan a las cartas con ella. Pero claro, como no tienen dinero, apuestan billetes que han dibujado a mano en trozos de papel higiénico. Fíjate. Es una imagen tan patética y desoladora. Totalmente, porque refleja el absurdo de su situación. O sea, una joven que soñaba con diamantes, abrigos de piel y todo el glamour de Hollywood pasando sus últimas semanas de vida apostando papel higiénico en una celda gris. Es irónico, la verdad. Pero fíjate el momento verdaderamente revelador, el que nos da la clave de su trauma, ocurre durante sus paseos diarios por el patio de la prisión. Ay, el patio nevado. Sí. Casi en la nieve. Y el otro está completamente intacto. Y ella entra en pánico. Un ataque de pánico absoluto. Al ver las huellas, sí. Claro, porque en su mente, que ya está fragmentada por el terror, se convence de que esas pisadas pertenecen a los operarios que han ido a preparar el cadalso. ¡Ostras! Y suplica casi sin aire que la lleven por el camino de nieve virgen. Cree ciegamente que si no pisa donde ellos han pisado, la muerte no la alcanzará. Al menos ese día, claro. ¡Qué fuerte! El alivio que experimenta cuando las celadoras acceden es físico. O sea, casi se desmaya allí mismo. Y además el libro añade un detalle auditivo que pone los pelos de punta. Mientras camina por la nieve virgen, el único sonido es el crujir de sus propios pasos mezclado con el roce de su ropa interior. Y esa famosa ropa interior de la prisión. Sí, era ropa hecha de un material súper áspero llamado calicó, que sonaba exactamente como madera seca crujiendo a cada movimiento. O sea, muerte y madera por todas partes. Y mientras tanto, en el exterior, el circo mediático y la mercantilización de esta tragedia alcanzaban niveles grotescos. Totalmente. El coche Ford V8 robado en el que ocurrió el asesinato se exhibía en una callejuela de Londres. La gente pagaba 6 peniques para ver el coche mientras escuchaban por un megáfono historias morbosas sobre la pareja. O sea, la sociedad devoraba a los monstruos que acababa de descubrir. Literalmente. Y bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Porque para entender por qué la nieve le causaba un terror tan profundo y tan visceral a Betty, tenemos que apartar la vista de ese circo mediático. Hay que ir al origen. Exacto. Ese pánico a la nieve, ese sentimiento de estar fundamentalmente desprotegida, no nace en la cárcel. Tenemos que retroceder a la primera vez que la nieve significó para ella perder todo su mundo, o sea, viajar a 1929. Nos trasladamos a Skewen, un pueblo industrial y muy gris en el sur de Gales. Allí conocemos a la familia Baker, Arthur y Nellie, los padres de Betty. Y aquí el contexto histórico lo es todo. Claro, los años 20. Sí, la huelga general de 1926 y el colapso de la industria del carbón no solo habían dejado a la región en la pobreza absoluta, sino que la habían sumido en una desesperación generacional profunda. Lines. O sea, les niegan un simple trozo de queso. Increíble. Arthur, el padre, trabajaba en una refinería, pero con suerte le daban medio turno a la semana. En medio de esta asfixia, el gobierno británico empieza a empapelar las calles con la salida perfecta, digamos. La famosa ley de asentamiento del Imperio de 1922.
Esa misma. Eran unos carteles gubernamentales masivos con un estilo Art Deco muy vibrante, que básicamente prometían el paraíso. Ofrecían a las familias británicas empobrecidas pasajes a Canadá por la ridícula suma de $15. $15, fíjate. Sí, con la promesa de vastas tierras de cultivo y una vida próspera. Vendían la salvación a personas que literalmente se estaban muriendo de hambre. Pero frena ahí un momento, porque las fuentes mencionan que había una trampa legal enorme en esa promoción. Claro, la letra pequeña. Exacto, la letra pequeña exigía que tras pagar los trenes y los gastos de llegada, la familia debía tener en efectivo al menos 25 libras esterlinas al pisar suelo canadiense, para garantizar que no serían una carga. Un dineral para ellos. Claro, a ver cómo iba una familia a la que le acababan de negar un trozo de queso a conseguir 25 libras. Es que no podían. Así que Arthur mintió. Falsificó los formularios del gobierno asegurando que era un peón agrícola experimentado, cuando en realidad apenas había pisado una granja. Madre mía. Todo para poder encajar en las cuotas de migración. Vendieron cada pequeño objeto de valor que poseían y en julio de 1929 subieron al buque SS Ausonia hacia lo desconocido. Y Betty tenía apenas 3 años. Y, o sea, aquí es donde yo me debato un poco con los padres. Es súper fácil decir que el gobierno los engañó, como la publicidad engañosa de hoy en día. Ya. Pero Arthur apostó con la vida y la seguridad de sus hijas basándose en una mentira. O sea, se embarcó hacia otro continente sin ninguna red de seguridad. A ver, es un debate ético complejo. Ciertamente tomó un riesgo monumental. Pero hay que intentar comprender la psicología de la pobreza absoluta. Supongo, claro. Cuando la opción es morirte de hambre lentamente en un pueblo minero cubierto de hollín, o agarrarte una mentira desesperada que podría darles un futuro, pues el juicio se nubla. Es que es una situación imposible. Y además el verdadero problema fue el sistema que los recibió. Canadá necesitaba esa mano de obra barata para poblar sus praderas, pero internamente las autoridades canadienses detestaban ser el vertedero de los parados británicos. Totalmente. Los veían casi como una plaga. De hecho, en las fuentes se menciona que eran catalogados burocráticamente como stock de baja calidad. ¿Qué etiqueta más deshumanizante? Una barbaridad. Y esa hostilidad estructural les golpea en la cara nada más bajar del barco. Terminan en West Oxford, Ontario. Y Arthur, que recordemos, no tenía ni idea de agricultura, consigue un trabajo de peón en una granja lechera. Cobrando apenas $240 al año. Una miseria que no cubre ni la comida en invierno. Y bueno, aquí se produce el trauma fundacional. La familia se fractura. Sí, porque ante la desnutrición inminente de las niñas interviene el Estado, a través de la Children's Aid Society. Claro. Las autoridades deciden que Arthur y Nellie no son aptos económicamente para criar a sus hijas. Así que Betty, con 4 añitos, y su hermana mayor Gladys, de 6, son arrancadas de sus padres. ¡Qué horror! Y enviadas a un refugio infantil en Woodstock, gestionado por un matrimonio, los Ecker. Es que encerrar a una niña de 4 años en una institución, separándola de su madre por falta de dinero, es como meter todo su desarrollo emocional en un congelador. Literalmente. Y lo fascinante y a la vez desolador es cómo funciona la memoria infantil. En las fuentes vemos que Betty no recuerda grandes debates políticos ni la miseria. Recuerda deslizarse por la nieve en cajas de cartón en ese orfanato. Claro, porque la mente infantil busca anclajes de normalidad. Pero es que esa normalidad estaba atravesada por un control institucional gélido. Hay un detalle médico en el texto que es una metáfora perfecta de su situación. Cuenta. Hubo un brote de tosferina en el refugio. En la década de los 30, la medicina experimentaba mucho con terapias de luz. Así que los Eckers desnudaban a los niños enfermos, los dejaban en ropa interior. ¡Qué locura! Y los metían en unos porches acristalados bajo un material llamado Vitaglass, diseñado para dejar pasar los rayos ultravioleta. O sea, es una imagen casi de ciencia ficción distópica. Niños pequeños, alejados de sus padres, en ropa interior, metidos en vitrinas de cristal, absorbiendo luz artificial. Como plantas. Como plantas en un invernadero clínico. Exacto. En lugar de recibir el calor de una familia. Pero a ver, yo te pregunto, ¿qué lección saca un amante de 4 años de todo esto? Pues aprende la lección más destructiva posible. Que el amor y la familia son condicionales. Ya. Que los vínculos humanos son superfrágiles y temporales, y que se rompen instantáneamente si no hay dinero. Aprende que el mundo es inestable y que las instituciones, o sea el Estado, tienen el poder absoluto sobre su cuerpo y su destino.
Y esa inestabilidad se confirma cuando en 1933 el sueño canadiense termina de colapsar. La familia se da por vencida. Vuelven a empaquetar su miseria y suben al barco SS Ascania. De vuelta a Gales. El viaje de vuelta, sí. Regresan a alquilar habitaciones minúsculas, esta vez en el pueblo de Neath, justo al lado de una ruidosa feria. Físicamente vuelven al punto de partida, pero Betty ya no es la misma. En absoluto. Regresa a su tierra natal convertida en una completa extraña. Totalmente. Ahora tiene 7 años y habla con un marcado acento norteamericano. Y en una comunidad galesa tan cerrada y obrera como la de los años 30, ese acento es una marca de fuego. La señala. Es el sonido del fracaso de sus padres. Y claro, eso la aísla instantáneamente en el patio de la escuela. No encaja fuera y además dentro de casa se convierte en la Cenicienta. Su hermana Gladys es muy enfermiza, así que recae sobre Betty toda la carga de las tareas domésticas. Las fuentes nos dicen que no tuvo una muñeca propia hasta los 9 años. Imagínate. 9 años, fíjate. Y tenía que hacer los deberes en trozos de papel suelto que encontraba por ahí porque sus padres no podían permitirse ni medio penique para un cuaderno. Y mientras limpia el suelo y escribe en papelotes rotos, escucha de fondo la música de la feria vecina. Ah, claro. Ve las luces. Las fuentes subrayan que aquí es donde nace su obsesión por el baile y el espectáculo. Es un mecanismo de escape mental. Pero de nuevo la pobreza le cierra la puerta en las narices. Otra vez. Las clases de baile locales costaban 6 peniques, que era un lujo inasumible. Así que Betty se quedaba mirando desde lejos memorizando los movimientos para luego imitar los pasos a escondidas en el patio del colegio. Siempre mirando el escaparate desde la calle, siempre en la periferia de una vida mejor. Y entonces, en 1935, cuando Betty tiene apenas 9 años, ocurre el evento que termina de quebrar su fe en el sistema. Un momento terrible. Sufre abusos por parte de un hombre. Su padre, en un intento desesperado de protegerla, acude a denunciarlo a la policía local. Y aquí es donde presenciamos el fallo institucional definitivo. Total. Como Betty está traumatizada y lógicamente sus recuerdos del asalto son confusos e imprecisos, las autoridades desestiman el caso. No investigan, no toman ninguna medida. Nada de nada. Nada. El expediente se archiva y el agresor queda impune. Pero a ver, entonces, ¿qué significa todo esto al final? Porque este es el punto crítico, la conexión absoluta. A ver. Tenemos a una niña que ha sido desplazada. Cuando era pequeña y sus padres no tenían dinero, el sistema estatal intervino de inmediato. O sea, cruzó el océano y la arrancó de los brazos de su madre. Sí, fueron muy rápidos para eso. Pero cuando es violada, cuando realmente necesita que ese mismo sistema de autoridad la proteja de un depredador, le dan la espalda. Exactamente. Esa es la pieza del rompecabezas que explica la foto de la joven de 18 años del principio. Si la policía, si las reglas de la sociedad civil no te protegen, llegas a la conclusión de que la única manera de estar a salvo es aliarte con alguien que esté por encima de esas reglas. Alguien peligroso. Alguien peligroso. Alguien con poder. Y entonces la Segunda Guerra Mundial estalla y se llena de soldados estadounidenses. Soldados que traían dinero, acentos como el que ella tuvo de niña, cigarrillos, medias de nylon y sobre todo una actitud de invencibilidad. Sí, los dueños del mundo. Y ahí conoce a Carl Hulten, un paracaidista desertor, que le cuenta mentiras sobre ser un gángster de Chicago, un tipo duro que roba coches y no le rinde cuentas absolutamente a nadie. Hulten le ofrece el papel protagonista en esa película que ella llevaba años escribiendo en su cabeza. Él era la encarnación del protector implacable y de ese glamour inalcanzable. Claro. Para una joven marginada, traumatizada, que había aprendido por las malas que solo el dinero y la fuerza bruta garantizan la supervivencia, la fantasía de ser la mole de un mafioso no era un juego. Era un refugio. Sí, era su refugio, exacto. Desgraciadamente, ese refugio se construyó sobre la sangre de un hombre inocente. Y esto hay que dejarlo clarísimo. Las fuentes y los autores del libro en ningún momento exculpan a Betty ni a Carl de ese atroz asesinato del taxista George Heath. O sea, fue un crimen imperdonable. Totalmente imperdonable. Pero este análisis nos obliga a entender el porqué. Nos enseña a mirar detrás de la foto policial que copa las portadas de los diarios. Porque el conocimiento de la historia completa nos convierte en observadores mucho más críticos.
Eso es. Nos revela que detrás de la etiqueta fácil de psicópata o femme fatal, casi siempre encontramos décadas de fallos sistémicos acumulados, políticas migratorias despiadadas e instituciones que miran hacia otro lado cuando los niños sufren. Es literalmente la maquinaria rota de la sociedad fabricando pieza a pieza a sus propios monstruos. Qué gran forma de decirlo. Y creo que esto nos deja con una última reflexión, una idea un poco incómoda para llevarnos con nosotros hoy. A ver. Si en 1929 el gobierno hubiera apoyado a la familia Baker en Gales, en lugar de empujarlos a cruzar el océano, o si la policía hubiera hecho su trabajo cuando una niña de 9 años pidió ayuda, ¿de verdad habría existido la Bonnie de Londres? Pues los cronistas de la época, intentando dar sentido a la locura de este caso, dejaron escrita una frase súper sutil pero devastadora. ¿Cuál? Decían: a veces los niños que se alejan demasiado de casa se pierden y nunca vuelven a encontrar el camino. ¡Qué duro! Y al volver a mirar ese viejo dossier del tío Ted, al observar esa mirada endurecida de la chica de 18 años que espera su turno para la soga, la verdadera pregunta que nos asalta no es cómo se volvió tan mala en tan poco tiempo. Ya. La pregunta es: ¿cuántos de los titulares de sucesos que leemos hoy en las noticias son simplemente el eco lejano de niños que nuestra sociedad perdió en la nieve hace mucho, mucho tiempo? Hasta la próxima inmersión.